Este programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más importantes y valiosos para usted, su familia, su comunidad. Hoy estamos en el marco de una espléndida exposición de grabado. Y aquí están los grabadores, los que hicieron posible la gestión de este proyecto tan espléndido, y me da un gusto enorme recibir en este estudio a el maestro Francisco González, servidor, artista visual, artista plástico, y a Nut Pani, que también tiene un taller, ¿El Peso Luble? El Peso Luble. En Tequisquiapan. Así es. Muchísimas gracias. Muy bienvenidos, de verdad es un gusto enorme. Sabemos que el grabado, maestros, es una manera de tener en casa una obra de arte que, sin ser la única obra original, nos permite pues gozar de la belleza sin que haya de por medio el pago de una obra original que muchas veces es inaccesible. Claro. Ese es uno de los... Sí, es una de las grandes ventajas. De las grandes ventajas del grabado. De la obra seriada, o ahora se le llama originales múltiples, ¿no? Para no llamarlos copias, ¿no? Para darle un poquito más de Estas originales múltiples, que yo sepa, en el mercado del arte se decide que mientras no excedan la centena de reproducciones, se pueden considerar originales, porque el artista estuvo presente, muchas veces el artista hizo algunos ajustes, incluso a mitad del tiraje, ¿no? Porque no es lo mismo en términos de nitidez y de pues, la fluidez de la tinta, el manejo del papel, en las primeras reproducciones, estas copias de artistas o pruebas de artistas, que la prueba número 20, digamos. Claro. La placa en sí se va desgastando por la presión misma, ¿no? Entonces, en el taller, en el Peso Luble, en el taller procuramos no hacer ediciones muy grandes y yo creo que haríamos un máximo de 30 copias por edición, no más, porque también es darle importancia a la edición y al artista. Tirar más ejemplares es devaluar un poco la obra, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer ediciones muy pequeñitas. Cuidadosas, minuciosas. Cuidadas. Y la ventaja que hay en el taller El Peso Luble es que la mayoría de las veces el artista toma parte de la impresión. Muchas veces el artista mismo es el impresor. Y eso pues le da un valor agregado a esa edición de grabado, ¿no? Ya lo creo. Maestro Francisco González, usted es el que gestionó esta exposición. ¿A raíz de qué proyecto o qué iniciativa? Bueno, en realidad fue todo un equipo, ¿no? Fuimos un equipo así de cerca de 20 personas. Pues de alguna forma yo conocía un poco más de gente que nos podía hacer posible, ¿no? Que se diera la muestra. Pues bueno, aquí en la Secretaría de Cultura, que tenemos todo el apoyo, ¿no? Todo el apoyo para que se pudiera dar la muestra. Nosotros nos dedicamos a la producción, ¿no? Hicimos pues en una plática de café, como muchas veces sucede, ¿no? Los proyectos que se cristalizan, comenzamos con la inquietud, ¿no? Porque el grabado está en auge, ¿no? Y no a nivel nacional, sino mundial, ¿no? Están pasando cosas muy interesantes con el tema. Esa fue la razón, ¿no? La primera razón de pensar en un lugar como Querétaro, que tiene uno de los eventos históricos más importantes del país, que es la independencia, ¿no? Que es una noticia en su momento mundial,
¿no? La separación de la corona española, ¿no? Sí, en la independencia, claro, ya había grabados, grabadores. Estamos hablando de 1810. Sí, y se da a través de la gráfica, ¿no? Se difunden panfletos, noticias, ¿no? Pues de manera así subversiva, ¿no? Oculta, ¿no? Para acceder a este movimiento. Y hoy, pues, creemos que la ciudad de Querétaro es uno de los lugares más indicados, ¿no? Para hacer esta muestra internacional de gráfica, ¿no? En algún tiempo, digamos, cada hoja de periódico, cada página de periódico era un grabado, porque se utilizaban linotipos, se utilizaban estas líneas ágatas que eran la composición de tipos que estaban fundidos en acero, ¿no? Así es. Y también muchas imágenes eran grabados. Sí, de periódicos, ¿no? De panfletos, pues toda la información que se difundía a través de la impresa, pues era gráfica, ¿no? De estos grabados que se encuentran en esta colección, en esta exposición, en la galería principal del Centro de las Artes de Querétaro, en Santa Rosa de Viterbo, ¿qué porcentaje son de artistas locales y qué porcentaje son de artistas de la nación o del extranjero? Pues artistas locales son cerca de 40 que hacen gráfica, bueno, entre impresión digital, serigrafía y otras técnicas de grabado, ¿no? De gráfica. De la Ciudad de México también hay un bloque importante de artistas, que son como 30, y ya los siguientes son del extranjero y de nivel nacional. Tenemos 12 o 13 países 12 o 13 países. Sí. ¿Qué número de obras se están exponiendo en el Centro de las Artes? Son 105 piezas. 105 piezas en 4 salas. En 4 salas, sí, que es la galería principal, coro bajo y las confesionales. Ustedes tuvieron una convocatoria en la que definieron una serie de requisitos. ¿Me puede mencionar cuáles son? Sí, en realidad fue por invitación. No se abrió una convocatoria, fue por invitación porque es la primera vez que organizamos este encuentro y tenemos cosas que ver, ¿no? Que ir aprendiendo en el camino. Entonces se invitó, el criterio para que expusieran, primero era que todas las personas invitadas o artistas tuvieran el compromiso real, ¿no? Profesional, para poder exponer en un lugar de este tamaño, ¿no? En un edificio de este tamaño, que es Santa Rosa de Viterbo, y que su producción fuera seria, ¿no? Que tuviera un discurso ya en su proceso. Ese fue el primer paso, ¿no? Y después, pues, veíamos, ¿no? Qué tipo de trabajo, en dónde había estudiado, qué era lo que hacía, en qué colecciones están, ¿no? Esto por la cuestión, eso le da automáticamente seriedad, ¿no? Y profesionalismo a cada una de esas obras que vemos aquí, ¿no? Espléndido. Maestro Nutpani, ¿cuántos años lleva el Peso Luble en Tequisquiapan? El Peso Luble lleva desde el año 93 en Tequisquiapan. Ya es toda una historia. Ya es toda una historia, han pasado por ahí, bueno, infinidad de artistas de todas partes del mundo, porque esa es la principal vocación, que esté abierto al mundo y vengan artistas. ¿Usted se vino a trabajar a Tequisquiapan y abrió su taller? Sí, este taller fue, bueno, primero lo abrimos en la Ciudad de México en el año de 85. Y estuvimos ahí en la Ciudad de México con el taller hasta que... ¿Un año crucial? Un año crucial, sí. Y pues sí, y duró pues un rato hasta que rentábamos una bodega en la Industrial Vallejo. Y hasta que creo que no pagamos la renta y nos corrieron, entonces se acabó el taller. Pero yo me vine a vivir a Tequisquiapan y pues me traje el taller para acá. Y desde entonces, desde el 93, estábamos funcionando.
abiertos a toda la expresión. ¿El artista que hace grabado primero tiene que pasar por otras técnicas? Pues sí, bueno, con una educación normal, rigurosa de cualquier artista, ¿no? Que tiene que dibujar y tiene que saber de composición y tiene que saber pues, de todo de lo que se compone de Pero la tiene academia, que digamos. dominar el pincel. No, el o el pincel carboncillo no, antes de... no necesariamente, porque es una técnica totalmente distinta. ¿Nos puede dar una idea de lo que es el grabado y cómo se realiza, no sé, la serigrafía, la silografía? Pues sí, bueno, todas las técnicas de grabado, de gráfica, consisten en hacer una matriz que va a ser entintada y se va a estampar en un papel. A través ¿Con de una presión, o varias tintas? o una, varias tintas, y de distintas técnicas, porque en el grabado, por ejemplo, para ir añadiendo tintas tienes que utilizar distintas placas. O hay técnicas de entintado local que se llama la poupée, que entonces entintas áreas de la placa en una misma, ¿no? Pero hay infinidad de técnicas. Lo más tradicional y antiguo, que como grababa Goya o Durero, que era pues el aguatinta y el aguafuerte, ¿no? Y la punta seca también, que son lo más básico de tradición en el grabado. Y que quiere decir que todas estas técnicas del aguatinta y el aguafuerte es con un mordente que va a atacar, a morder el metal. O sea, ácidos. O sea, un ácido, ¿no? Entonces, generalmente lo tradicional es sobre placa de cobre y con ácido nítrico. Esa placa de cobre, una vez que ha cumplido su cometido, se destruye. Se destruye, hay que cancelar. Terminada la edición de una edición, se destruye, se marca para que se cancela, digamos, se llama cancelarla, ¿no? Y después del tiraje, o sea, el proceso es que empiezas a tener la idea, diseñar la idea, dibujar la idea del grabado, de qué vas a querer hacer, plasmarla en la placa de metal y decidir qué vas a hacer, si aguafuerte, aguatinta. Aguafuerte es la línea y aguatinta son los tonos de grises que tú vas a hacer en la placa, con distintas técnicas. El aguatinta es rociar una resina de colofonia, se llama, para crear un punteado, digamos, para donde vaya a penetrar el ácido. Y cree un patrón. Igual que en los cómics, que ves que todos son puntitos de colores, es igual, porque si metemos a morder al ácido una placa lisa, no va a pasar nada, se va a quemar y se va a hacer más delgada nada más. En cambio, haciéndole un patrón con son microperlas de resina, se crea una red donde va a penetrar el ácido. El grabador lo que tiene que tener, digamos, de manera indispensable es muy buena vista. Y paciencia, mucha paciencia. Estamos hablando del grabado dentro de esta colección, dentro de este marco, de una espléndida exposición de artistas locales, nacionales y extranjeros que dedican sus mejores obras a perfeccionar la reproducción de una obra original que se hace en una matriz, no se hace en caballete ni en la pared. Y nos acompaña la maestra Patricia Arriola. Qué gusto tan grande de tenerte aquí. El gusto es mío, Araceli. Bienvenida, Gracias de por verdad, la invitación. Pati, querida, cuéntanos un poco de cuál fue tu incursión en el grabado, porque uno se imagina a un pintor o a un artista visual plástico realizando trabajos, por ejemplo, en caballete, ¿no? Un óleo sobre tela que está definida o tensada dentro de un bastidor, o se lo imagina también frente a un mural que puede realizarse al fresco, directamente en la pared o en algún otro tipo de trabajo de soporte, como se ha hecho mucho en Querétaro, en mármol travertino. Tú escogiste entre tus diferentes
soportes, el papel de algodón y el grabado como herramienta. ¿Cómo lo haces? Yo empecé por invitación a un taller con el maestro Humberto Valdés, zacatecano, y era en linograbado. En linóleo. En linóleo. Y me gustó la técnica, el trabajo, pero de alguna manera como que no fue, como que no encontré que era totalmente mi expresión el linoleum. Y después estuve invitada a un taller con la maestra Nunic Sauret a Celaya, a la Casa Cultura, y ahí dio un taller de transfer, es otra de las técnicas en el grabado. Y ahí fue donde como que me di cuenta que había mucho más en cuanto a la expresión, a la manera de componer, de generar, ¿no? una imagen. Y fue más adelante que yo me enteré que el maestro Nutpani estaba trabajando en el taller El Pesoluble en Tequisquiapan, y entonces lo busqué para pedirle que si de alguna manera podíamos organizar algún grupo e ir a trabajar a Tequisquiapan. Y así fue como hace pues más de 2 años me inicié en el trabajo en el Pesoluble. ¿Y cuáles son las técnicas que tú prefieres? En el Pesoluble empecé a trabajar aluminio, placa de aluminio, que es una técnica que tiene la ventaja de que no es tóxica para el medio ambiente, porque se trabaja la placa con sales, y entonces a la hora que se corroe, como que dice, que se plasma la imagen, la técnica no es ni tóxica ni para el medio ambiente ni para el grabador, el artista. Muy interesante saberlo. Maestro Nutpani, ¿cuántos años puede llegar a vivir un grabado? Los grabados más antiguos, no sé, pienso, ¿Durero sería de los primeros grabadores? Pues sí, yo creo que es de los grabados más antiguos. Puede ser, que sí, Durero. Y pues también depende de la conservación del papel. O en las Biblias alemanas de Gutenberg. De Gutenberg, pues esos son los primeros, claro, los primeros ejemplos de impresión, pues, de estampación, son las Biblias de Gutenberg. Estamos hablando de 500 años. Sí, depende, por supuesto, de la calidad del papel primero y de la conservación que tenga y las condiciones a las que se ha sometido, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy particular que a mí en lo personal me parece muy curioso y hasta poético, porque, por ejemplo, toda la obra en papel y gráfica de Marino Marini, por ejemplo, en su museo en Florencia, no la puede ver nadie, porque si le da la luz, si se saca de una cierta situación en la que están conservados, si se sacan, se deshacen. Se desintegran, Se desintegran, entonces eso se me hace una cosa increíble, que esté toda una colección de un artista que no la puedas ver porque se deshace. Es como entonces, depende. El centro de la trama de una película de acción. Sí. Ahí tiene uno a los ladrones queriendo entrar y abrir, como si se tratara de una cripta. Exacto. Donde yacen estas obras maravillosas que no se pueden ver. Y al abrirlo, ¡puf!, se desintegra, se convierte en polvo. Exacto. Entonces te digo, depende de la conservación y del tratamiento que se le haya dado y con qué lo hayas usado. Yo, por ejemplo, yo soy muy salvaje. Se esfuerzan mucho en producir papeles libres de ácidos, etcétera, etcétera. Y yo les he hecho ácido a los papeles, o sea, pero se van a desintegrar algún día. Pero eso pues ya estará. ¿Y el fin de echar ácido a los...? No, es por efectos. Para lograr en efectos determinados efectos. En obra original, no en el grabado. Ya, pero hay grabados que tienen, digamos, más textura, como más relieve que otros. ¿Esto en qué consiste? Eso consiste principalmente en el tipo de matriz.
Porque si, por ejemplo, la gilografía o la linografía, pues pueden ser matrices de espesor muy grande. Entonces tú puedes una placa de madera, un bloque de madera, pues incidirlo en hacerle incisiones hondísimas. Entonces, claro, la presión va a hacer que eso se grabe muy profundo. En cambio, el grabado en metal, aguatintas y aguafuertes, pues es una superficie totalmente plana, ¿no? La placa metálica. ¿Y el papel tiene más y menos gramaje? ¿Es Sí, más claro. y menos denso? Sí, ¿Y dependiendo. el contenido de algodón? Depende del contenido de algodón también. Hay infinidad de variantes, ¿no? Porque hay el que es 100% algodón, luego hay 50% algodón o hasta 60, 70%, y lo demás de fibras naturales que es variable. No se sabe Trapo, por ejemplo, sí, ¿no? Durante sí. muchos años, Sí. celulosas. Sí. Y también durante siglos los artistas produjeron su tinta. Sí, ¿Usted claro. ha llegado a producir su propia tinta? He tratado. ¿Con qué elementos? Pues con carbón y igual con hueso quemado y molido y tintas transparentes. Hay un vehículo transparente de la tinta, entonces he intentado. Y sí, hay resultados, pero hay tal variedad de maravillas en el mercado que, pues, ¿para qué andarle jugando al cuento, ¿no? En fin, ahora es romántico. Podemos comprar ¿verdad? nuestra tinta Claro. y trabajar en el papel que nosotros elijamos, y dependiendo de todas estas variantes es la duración en el tiempo de las obras de arte. Sin embargo, siempre excederán la vida de un ser humano. Sí, eso sí. Sí, eso yo creo que sí. También depende de también la exposición a la luz y cómo las conserves, ¿no? Porque, Ya, muy bien, muchas gracias. Patti Arriola, ¿cuál es el formato que están siguiendo en este momento tus obras? Y algo dime sobre tus impulsos, tus modelos a seguir. Últimamente he estado trabajando en formatos mayores porque voy a presentar un trabajo en la Bienal de Guadalupe Posadas en Aguascalientes, y entonces he estado incursionando en placas de formatos más grandes, papeles más grandes. ¿Y la temática? La temática, yo naturalmente siempre he desarrollado más la composición abstracta, y siguiendo sobre esa vertiente, ahorita he estado trabajando en placa de acrílico también, y entonces en la placa de acrílico se logran texturas mucho más profundas. Que eso también me gustaría añadir, que por ejemplo el maestro Francisco González, la pieza que presenta aquí es sin tinta, que también es otra de las variantes que se puede hacer, que se llama gofrado, que también, y veo que también aquí en la muestra que se está presentando ahorita aquí en Santa Rosa de Viterbo, también hay varios de los grabados que tienen una combinación que se me hace muy interesante y muy bonita en algunas de sus partes, en nada más sin tinta, ¿no? O sea, Es nada más recibir la fuerza de la prensa y se crea un relieve en el papel. en el papel queda el relieve. Y también el formato también que estoy trabajando, el gran formato, es en placa de aluminio, la que estoy trabajando. Has trabajado aluminio, has trabajado linoleum. Y también aquí la pieza que presento es una técnica que nos vino al taller El Peso Luble el maestro José Rincón, que también presenta aquí un trabajo. Y la técnica es técnicas aditivas, que ahí se construye la placa. O sea, uno adicionando diferentes elementos vas componiendo tu placa. Y en todos los casos haces múltiples tintas, múltiples colores. Generalmente he buscado hacer dobles placas, como explicaba
maestro Nutpani. Para combinar colores. Para combinar colores y dar, ¿no? Enriquecer la composición y también dar como otra atmósfera al trabajo. También trabajamos mucho con Pupé, cuando estuvo el maestro José Rincón. Le gustaba mucho también el entintado por zonas de colores. Y en general ha estado viniendo, la primera vez que vino nos dio esa técnicas aditivas, viene cada año al taller en agosto, ahora va a regresar a darnos collage, que está muy interesante. Y también nos dio texturas naturales, él incursiona como mucha riqueza, también tomamos fotograbado con otra maestra, Ángeles Marcos, o sea, el grabado tiene infinidad de técnicas para expresarte de muy distintas maneras para conseguir composiciones muy interesantes. Patti, ¿cuáles son los temas favoritos para ti? Sería la última pregunta que te hiciera en la narrativa de tus obras. Como tú bien lo sabes, Araceli, que ha sido mi maestra, a mí lo que es la lectura siempre ha sido para mí un eje en mi vida. Y entonces, generalmente estoy trabajando, ¿no? Leyendo algún texto o alguna poesía, y entonces eso siempre como que me ayuda a ir llevando un hilo conductor. Todo lo que se refiere a la naturaleza siempre ha sido para mí algo de una observación continua. Y entonces yo siento que mi obra siempre está encaminada a eso, ¿no? A acercarnos a la naturaleza. La naturaleza, la belleza del La mundo. belleza Y también todos los intrincados laberintos de la mente humana, ¿no? Porque tú eres abstracta en ese sentido. Sí, y yo creo que también, por ejemplo, siento que la poesía es como lo más abstracto, ¿no? De las letras. Entonces, el tratar de encontrar una emoción, una sensación, el compartir, ¿no? Un momento, eso me parece como muy interesante. Pues espléndido programa dedicado a la gráfica, muy interesante y muchas gracias, gracias al maestro Araceli. Nutpani, a Patricia Arriola, a Francisco González y a todos nuestros compañeros de audio, video, edición, producción y transmisión para que este programa llegue hasta sus pantallas. Gracias al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre.